¿Qué hay más allá de la muerte? La verdad detrás de las experiencias cercanas a la muerte. Introducción. ¿Qué sucede cuando dejamos este mundo? ¿Es la muerte el final absoluto o solo una transición a otra realidad? A lo largo de la historia, miles de personas han experimentado momentos en los que estuvieron al borde de la muerte y regresaron con relatos sorprendentes. Estas experiencias desafían nuestra comprensión de la conciencia y nos llevan a preguntarnos: ¿existe una vida después de la muerte? ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte, SM, son episodios vividos por personas que han sido declaradas clínicamente muertas o que han estado a punto de fallecer, pero lograron regresar. Durante estos momentos, muchos describen salir de su cuerpo, flotar sobre la escena, viajar por un túnel de luz y encontrarse con seres espirituales. Aunque los escépticos intentan explicarlas con teorías científicas, hay elementos que desafían cualquier explicación lógica. La sensación de salir del cuerpo, los elementos recurrentes en las SM, los testimonios de quienes han vivido una SM muestran patrones similares. Salida del cuerpo, sensación de flotar sobre el propio cuerpo y observar lo que sucede desde arriba. Sensación de paz, un bienestar indescriptible que hace que muchos no quieran regresar. El túnel de luz, un pasaje brillante que lleva a otra dimensión. Encuentro con seres espirituales. Algunos ven parientes fallecidos o entidades de luz. La decisión de regresar. Muchas personas afirman que les dieron la opción de volver a la vida. Estos relatos ocurren en culturas de todo el mundo, lo que hace que muchos se pregunten: ¿se trata de una simple ilusión o de algo más profundo? El caso de Cameron Macaulay, Recuerdos de otra vida. Uno de los casos más fascinantes de reencarnación es el de Cameron Macaulay, un niño escocés que desde muy pequeño describía con detalle una vida pasada en la isla de Barra, Escocia. Hablaba de una casa blanca junto al mar, su vida anterior y su familia pasada. Cuando los investigadores lo llevaron a Barra, encontraron la casa exacta que el niño había descrito, y la familia que vivió allí confirmó que los detalles coincidían. ¿Cómo pudo Cameron saber todo esto sin haber estado allí antes? Las SM desde el punto de vista científico. La ciencia intenta explicar las SM con varias teorías. Hipoxia cerebral. La falta de oxígeno genera alucinaciones. Liberación de endorfinas. Crea una sensación de calma en momentos críticos. Actividad eléctrica intensa. Se han detectado picos de actividad cerebral justo antes de la muerte. Sin embargo, hay casos como el de Pam Reynolds que desafían estas explicaciones. Evidencia de la reencarnación. El Dr. Ian Stevenson documentó más de 3.000 casos de niños que recordaban vidas pasadas con detalles verificables. En muchos de estos casos, los niños sabían nombres, lugares y eventos que jamás habían aprendido en su vida actual. ¿Qué significa todo esto? Si la conciencia sobrevive a la muerte, ¿cómo debería cambiar nuestra forma de vivir? ¿El miedo a morir es solo un reflejo de nuestro desconocimiento? La espiritualidad y la ciencia continúan explorando estas preguntas, pero quizá la respuesta ya esté dentro de nosotros. Casos de SM en personas ciegas. Algunas personas ciegas de nacimiento han reportado haber visto por primera vez durante una experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo es posible que alguien que nunca ha visto describa imágenes con precisión? Este fenómeno ha desconcertado a los científicos y plantea la posibilidad de que la conciencia no dependa exclusivamente del cerebro físico. Los recuerdos de vidas pasadas y sus implicaciones. Si la reencarnación es real, ¿qué significa para nuestra vida actual? Según las tradiciones espirituales, podríamos estar en un ciclo de aprendizaje continuo. Cada vida nos ofrecería nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Algunas culturas creen que nuestros talentos y miedos pueden ser rastros de vidas pasadas. ¿Qué hay en el más allá? Relatos de aquellos que regresaron. Muchos que han vivido una SM describen un mundo de luz, amor y armonía,
mientras que otros reportan experiencias inquietantes. ¿Significa esto que la vida después de la muerte se adapta a nuestras creencias? Algunos investigadores sugieren que nuestra conciencia puede proyectar nuestras expectativas en ese otro plano. Uno de los primeros elementos de una SM es la sensación de separarse del cuerpo físico. Muchas personas afirman haber visto a médicos intentando reanimarlos, escuchando conversaciones exactas y describiendo detalles imposibles de conocer. En algunos casos, han revelado información verificada posteriormente. ¿Cómo pueden explicar esto si su cerebro ya no estaba activo? El misterioso túnel de luz. Uno de los elementos más recurrentes en las SM es la visión de un túnel de luz brillante. Muchas personas describen ser atraídas hacia él, sintiendo una paz indescriptible. Científicos sugieren que este fenómeno podría deberse a la falta de oxígeno en el cerebro. Sin embargo, testimonios coinciden en detalles que trascienden una simple alucinación. ¿Podría ser un portal hacia otra dimensión? El misterioso caso de Pam Reynolds. Pam Reynolds fue sometida a una cirugía compleja en la que su cuerpo fue enfriado hasta casi la congelación. Su cerebro quedó completamente inactivo y su corazón dejó de latir. A pesar de ello, al despertar describió con precisión el procedimiento, incluyendo detalles de los instrumentos quirúrgicos y conversaciones que ocurrieron mientras estaba inconsciente. Esto ha sido uno de los casos más impactantes en la investigación de las SM. Casos de niños con recuerdos de vidas pasadas. James Leininger, un niño que recordaba ser un piloto de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el nombre de su avión, su escuadrón y cómo murió en combate. Shanti Devi, una niña india que recordó con precisión detalles de su vida anterior, su esposo y su hogar en otra ciudad. Estos casos han sido documentados con pruebas verificables que desafían cualquier explicación racional. Culturas antiguas y sus relatos sobre la muerte. Las experiencias de casi muerte han sido registradas en textos antiguos de diversas culturas. Por ejemplo, Egipto, el Libro de los Muertos, menciona el viaje del alma a través de un túnel, donde enfrenta juicios antes de alcanzar el más allá. Grecia. Platón narra en La República la historia de un soldado que murió en batalla, viajó al otro mundo y regresó para contar lo que vio. Tibet. El bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, describe visiones de luz y seres espirituales que guían al alma después de la muerte. Mitos y leyendas que pueden ser relatos de SM. Existen historias en la literatura antigua que, analizadas desde una perspectiva moderna, parecen describir experiencias cercanas a la muerte. La Bella Durmiente. En algunas versiones antiguas del cuento, la protagonista muere y viaja a otro mundo antes de regresar a la vida. Orfeo y Eurídice. Orfeo desciende al inframundo y ve un reino de sombras y luz antes de regresar. Las 1001 noches. Algunos relatos narran visiones místicas que ocurren en estados entre la vida y la muerte. Objetos y sustancias que potencializan SM. Algunas personas han reportado experiencias similares a las SM tras el uso de ciertos objetos o sustancias, como cámaras de privación sensorial que inducen estados alterados de conciencia, experimentos con campos electromagnéticos que afectan el lóbulo temporal, simulando visiones místicas, sustancias psicoactivas que algunas culturas antiguas han utilizado en rituales para visitar el más allá. ¿Las SM pueden ser un vistazo al más allá? Aunque la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, lo cierto es que quienes han vivido una SM afirman haber perdido el miedo a la muerte. Sus relatos sugieren que la existencia podría continuar en otra dimensión, más allá de lo que conocemos. Las SM en la historia y la cultura. Las experiencias cercanas a la muerte no son un fenómeno reciente. Desde la antigüedad, diversas civilizaciones han documentado relatos de personas que volvieron de la muerte con visiones extraordinarias. Antiguo Egipto. El Libro de los Muertos
describe cómo el alma viajaba por el Duat, el inframundo, enfrentando juicios antes de alcanzar la vida eterna. Grecia antigua. Platón narró el caso de un soldado que murió en batalla y volvió con recuerdos del más allá, describiendo túneles y seres luminosos. Budismo tibetano. El Bardo Todol, libro tibetano de los muertos, menciona estados intermedios entre la vida y la reencarnación, donde el alma experimenta visiones y pruebas. Mitos que podrían ser relatos de SM. Muchos mitos y cuentos de hadas antiguos podrían ser interpretados como relatos simbólicos de SM. Blancanieves y la Bella Durmiente. Ambas protagonistas mueren temporalmente y despiertan con una nueva comprensión de la vida. Orfeo y Eurídice. Orfeo desciende al inframundo y regresa con recuerdos de otra realidad. La historia de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que su experiencia en el monte Sinaí, donde vio una luz deslumbrante y escuchó una voz, podría tener paralelismos con SM modernas. Sustancias y métodos que pueden inducir SM. Si bien las SM suelen ocurrir en situaciones de riesgo extremo, hay sustancias y técnicas que algunas culturas han usado para provocar estados similares. DMT, la molécula del espíritu. Presente en plantas como la ayahuasca, su consumo ha generado visiones similares a las SM, meditación profunda. Algunos monjes budistas afirman alcanzar estados de cercanía a la muerte en meditaciones intensas. Privación sensorial extrema. Experimentos han demostrado que el aislamiento total puede inducir visiones parecidas a las SM. SM y la ciencia moderna. Los científicos han estudiado las SM durante décadas, intentando explicar sus causas. Algunas teorías incluyen hipoxia cerebral. Falta de oxígeno en el cerebro puede causar visiones y sensaciones extracorpóreas. Descarga de serotonina y endorfinas. En momentos cercanos a la muerte, el cerebro libera sustancias que generan bienestar y visiones. Teoría cuántica de la conciencia. Algunos científicos creen que la conciencia no está en el cerebro, sino en el universo, y las SM serían el acceso a otra realidad. Relatos modernos asombrosos. Caso de Pam Reynolds. Durante una cirugía cerebral, su corazón se detuvo. Cuando despertó, relató detalles precisos de la operación, aunque estaba clínicamente muerta. El niño que vio el cielo. Colton Burpo, un niño de 4 años, afirmó haber visto ángeles y a su bisabuelo fallecido en su SM. El médico que murió y volvió. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano escéptico, vivió una SM y cambió su visión sobre la conciencia. Lecciones espirituales de las SM. Muchas personas que han vivido una SM afirman que su vida cambia por completo. Pierden el miedo a la muerte. Ven la muerte como una transición y no como un final. Aumentan su compasión. Dicen haber sentido un amor incondicional que los transforma. Desarrollan nuevas habilidades. Algunos afirman recibir dones como intuición aumentada o sensibilidad espiritual. Mitos y misterios sobre las SM. Las SM han generado muchos mitos que aún no han sido confirmados ni refutados. El túnel de luz es siempre el mismo. No todas las SM incluyen un túnel. Algunas personas describen paisajes paradisíacos o figuras espirituales. Las SM prueban la existencia del cielo o el infierno. Aunque muchas personas ven seres de luz, no hay pruebas concluyentes de que sean experiencias religiosas. Solo los creyentes tienen SM. Ateos y escépticos también reportan experiencias similares, lo que sugiere que no dependen de la fe. Culturas antiguas y las SM. Las SM han sido mencionadas en diversas culturas. Egipto, el libro de los muertos, describe el viaje del alma después de la muerte, con pruebas y juicios similares a relatos de SM. Grecia. Platón escribió sobre un soldado que revivió tras la muerte y relató su viaje a otra dimensión. Tíbet, el Bardo Todol,
o Libro tibetano de los muertos, describe visiones y encuentros con seres de luz tras la muerte. SM en cuentos y leyendas. Algunas historias clásicas podrían ser interpretadas como SM. La Bella Durmiente, un estado de inconsciencia profundo, seguido por un despertar transformador. Orfeo y Eurídice, un viaje al otro lado y la imposibilidad de traer a los muertos de regreso. Rip Van Winkle, un hombre que duerme por años y despierta en un mundo cambiado, similar a la percepción del tiempo en una SM. Objetos y sustancias que podrían potenciar las SM. Algunas condiciones y sustancias pueden aumentar la probabilidad de experimentar una SM. Plantas enteógenas, como la ayahuasca o el peyote, utilizadas en rituales chamánicos para inducir experiencias cercanas a la muerte. Privación sensorial. Cámaras de aislamiento pueden inducir estados alterados de conciencia similares a una SM. Experimentos con la glándula pineal. Se cree que esta glándula podría liberar DMT en momentos de muerte clínica. SM en los cuentos de hadas. Relatos ocultos. Algunos cuentos antiguos podrían contener referencias a SM. Blancanieves. La protagonista entra en un estado de muerte profunda, viaja a otro plano y despierta con una nueva perspectiva. El flautista de Hamelin. Algunas interpretaciones sugieren que el flautista pudo haber guiado las almas de los niños a otro mundo. ¿Podrían estas historias ser metáforas antiguas de SM? La idea es intrigante y abre una nueva forma de interpretar estos relatos. Encuentros con seres espirituales. Otro aspecto intrigante de las SM es la aparición de seres de luz o familiares fallecidos. Testigos afirman recibir mensajes de amor y sabiduría. En algunas culturas, estas experiencias coinciden con creencias religiosas, lo que sugiere que podrían ser manifestaciones reales de un plano superior. ¿Es posible que la conciencia continúe existiendo después de la muerte? El impacto de las SM en la vida de las personas. Quienes han vivido una SM suelen experimentar una transformación profunda. Pierden el miedo a la muerte y adquieren una nueva perspectiva sobre la vida. Algunos desarrollan habilidades psíquicas, mientras que otros sienten una mayor conexión con lo espiritual. Sus testimonios nos invitan a reflexionar. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final, sino un renacimiento? Pruebas científicas de la conciencia después de la muerte. El Dr. Sam Parnia, experto en reanimación, ha investigado casos de pacientes que relataron ver y escuchar eventos mientras estaban clínicamente muertos. Algunos describieron detalles de la sala de operaciones con precisión, a pesar de que sus cerebros no deberían haber estado funcionando. Estos testimonios desafían la idea de que la conciencia es solo una función del cerebro. ¿Es posible recordar vidas pasadas? Además de las SM, hay casos de personas que afirman recordar vidas pasadas con detalles asombrosos. Investigadores como el Dr. Ian Stevenson documentaron miles de testimonios de niños que recordaban nombres, lugares y hechos históricos verificados. ¿Podría la reencarnación ser una realidad? El caso más impactante de recuerdos de vidas pasadas. Uno de los casos más estudiados es el de James Leininger, un niño que desde temprana edad recordaba ser un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Sus recuerdos incluían nombres exactos de compañeros de escuadrón y detalles que solo un veterano podría conocer. Su historia sigue siendo un misterio para la ciencia. ¿Qué dicen las tradiciones espirituales sobre la muerte y la reencarnación? Las experiencias cercanas a la muerte y los recuerdos de vidas pasadas coinciden con enseñanzas de muchas tradiciones espirituales. El hinduismo y el budismo han hablado de la reencarnación durante milenios. En el cristianismo y otras religiones, hay referencias a la vida después de la muerte, aunque con diferentes interpretaciones. Conclusión. Las experiencias cercanas a la muerte y los recuerdos de vidas pasadas nos ofrecen pistas sobre la naturaleza de la conciencia. Aunque la ciencia aún no tiene todas las respuestas, estos fenómenos nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que la vida continúe después de la muerte.
Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.